Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Journal Club del módulo de cáncer gástrico. El día de hoy vamos a revisar dos artículos clásicos. El primero es el Intergroup 0116 y el segundo es el llamado Artist Trial. El primero de ellos es el Intergroup 0116, es un estudio que se publicó en The New England Journal of Medicine en septiembre del 2001. Este estudio nos habla acerca de agregar quimio-radioterapia adyuvante a la cirugía con intención curativo en el adenocarcinoma gástrico de la unión gastroesofágica comparado con el tratamiento quirúrgico unimodal. Este estudio fue dirigido por el Dr. McDonald, es un oncólogo médico formado en el Instituto Nacional de Cáncer de Nueva York. Actualmente se encuentra en Nueva York en el Centro de Cáncer St. Vincent. Cuenta con más de 400 publicaciones y su principal área de especialización es el cáncer gastrointestinal, del cual ha sido en diversas ocasiones asesor en el diseño de las guías internacionales. Se sabía que la cirugía en ese entonces tenía con intento curativo buenos resultados en menos del 40% de los pacientes, y de estos que tenían buenos resultados había una recurrencia locorregional hasta de un 65%. Por lo tanto, el Dr. McDonald, el objetivo de este estudio fue describir el efecto de agregar quimio-radioterapia adyuvante en pacientes con adenocarcinoma gástrico de la unión gastroesofágica potencialmente resecables y curables para evitar esta recurrencia tan alta. Es un estudio prospectivo, comparativo y aleatorizado de intención a tratar. El reclutamiento fue de 1991 a 1998, donde se consiguió reclutar 550 pacientes para detectar un 40% de diferencia sobre la supervivencia global y la supervivencia libre de recurrencia. La mediana de seguimiento fue de 5 años y las variables incluidas en el análisis de objetivos fueron la situación del tumor y la situación ganglionar. Los criterios de inclusión incluían confirmación histopatológica de nuestro de adenocarcinoma o de la unión gastroesofágica. La resección debía ser con intento curativo y el adenocarcinoma gástrico y de la unión gastroesofágica en sus estadios clínicos 1B a 4, de acuerdo a la AJCC en su tercera edición, que corresponde a una edición de 1988. El ECOG debía ser de 2 máximo o menor, y el inicio de tratamiento a la aleatorización no debería ser mayor a 7 días. En esta diapositiva les muestro la comparación de la AJCC en su tercera edición contra la AJCC actual en su octava edición. Como pueden ver, existen diversos cambios que debemos de considerar y tomar en cuenta al momento de interpretar este estudio. Las intervenciones que se hicieron con respecto a la quimioterapia fue la aleatorización a los grupos de 20 a 40 días posteriores al tratamiento quirúrgico, cuando los pacientes presentaban una recuperación postquirúrgica adecuada, además de una cicatrización óptima. Se utilizó 5-FU o 425 miligramos metro cuadrado de superficie corporal y 20 miligramos de leucovorin de metro cuadrado de superficie corporal. El inicio de la quimioterapia fue en el día 1, seguido de QTRT los 28 días posteriores al inicio del primer ciclo. Se redujo la dosis de 5-FU o 400 miligramos durante la radioterapia, y al finalizar la quimio-radioterapia se administraron 2 ciclos más por mes. En cuanto a la radioterapia, la dosis considerada fue de 45 grays a 25 fracciones durante 5 semanas. El hecho tumoral fue el principal objetivo junto con los ganglios, y se dio un margen de 2 centímetros al sitio de resección proximal y distal. Las guías que se utilizaron para la delimitación de los volúmenes y de los ganglios fueron las guías japonesas, donde se incluyeron ganglios perigástricos, celíacos, paraórticos, esplénicos, hepatoduodenales y pancreatoduodenales. Y los tumores de la unión gastroesofágica incluyeron los paracardiales y paraesofágicos.
aunque en esta parte las pancreatoduodenales eran de forma electiva de acuerdo a consideración del radiooncólogo. Los tumores T3 debían de incluir como campo de tratamiento mi diafragma medial izquierdo. La energía utilizada fueron fotones a 4 MBE. La dosis de restricción, el hígado, el B60 fue de 30 grays. El riñón tenía que quedar 2/3 fuera del campo y el B30 del corazón no debe ser mayor a 40 grays. Previo al tratamiento se hizo una revisión de los planes. Se encontró que el 35% de estos presentaban desviaciones mayores o menores, los cuales fueron corregidas, y posterior al tratamiento solamente se encontró una desviación mayor en 6.5% de los planes de tratamiento. En cuanto a los pacientes, se registraron 603 pacientes. La identificación de todos estos pacientes fue postquirúrgica, lo cual dio pie a que tuviera una discrepancia en cuanto a la resección quirúrgica ya del estado ganglionar, ya que aunque en ese momento la resección tipo D2 no era la recomendación internacional, ya que los resultados habían sido controversiales, se encontró que solamente un 10% presentaban una resección ganglionar tipo D2, mientras que el 90% de los pacientes estaba con una resección D0 o D1, que esto sería posteriormente uno de los puntos más criticados de este estudio. 47 pacientes abandonaron el estudio durante la aleatorización. Se hicieron dos grupos, el grupo de cirugía y el grupo de QTRT y cirugía. El grupo de cirugía contenía 275 pacientes, mientras que el grupo de quimioterapia y radioterapia adyuvante contenía 281 pacientes. En este grupo, el 64% de los pacientes completaron el tratamiento de quimio-radioterapia, 17% presentaron toxicidad, el 5% progresaron durante el tratamiento, mientras que 1% falleció durante el tratamiento. Como pueden ver en esta tabla, las características de los pacientes en los grupos están bastante bien balanceadas. La mediana de edad fue de 60 años. El predominio del sexo masculino. El ECOG podría considerarse que eran pacientes fit, ya que eran con ECOG 0 o 1. Hay que tener cuidado al momento de interpretar y aplicar este tipo de resultados en nuestra población mexicana, ya que, como podemos ver aquí, es un estudio principalmente dirigido para pacientes caucásicos. La situación tumoral de T1, T2 y de T3 era el mayor porcentaje de los pacientes, pocos T4 en este estudio. El número de ganglios positivos también era bastante elevado. Como podemos ver, prácticamente el total de la población tenía de 1 a más de 4 ganglios. Y la localización primaria del tumor fue el sitio más común, el antro. Como resultados, en el objetivo primario fue la supervivencia global. En el grupo quirúrgico de 275 pacientes se presentó una mediana de supervivencia de 27 meses. A 3 años de 41% y se registraron 197 muertes en este grupo, mientras que en el grupo de quimio-radioterapia adyuvante la mediana de supervivencia fue de 36 meses y una supervivencia a 3 años del 50%, con 169 muertes registradas. Esto nos da un riesgo de asociación para el grupo quirúrgico de 1.35 con una P claramente significativa. En esta curva podemos observar cómo se va separando a partir de los 24 meses y no se vuelve a juntar a través del tiempo. En cuanto al objetivo secundario, que fue supervivencia libre de recurrencia, podemos ver que en el grupo quirúrgico la mediana fue de 19 meses con 206 recurrencias, mientras que el grupo de quimio-radioterapia la mediana de supervivencia fue a 30 meses con 174 recurrencias, lo que nos da un riesgo de asociación de 1.52 con una P también claramente significativa. Las curvas, como podemos ver, se separan y en algún momento llegan a juntarse, pero tampoco es significativo. En cuanto a las recurrencias locales se consideran como recurrencias en la anastomosis quirúrgica, en el estómago residual o en la cámara gástrica.
se encontró menor proporción en el grupo de quimio-radioterapia con 19% a comparación del grupo quirúrgico de un 29%. En cuanto a la recurrencia regional, era considerada como recurrencia en la cavidad peritoneal, el hígado, los ganglios linfáticos intraabdominales y el peritoneo. Como podemos ver aquí, también la mayor proporción de recurrencias de forma regional fue en 72% en los pacientes que fueron sometidos solamente a cirugía, mientras se encontraron recurrencias regionales en el 65% de los pacientes donde se agregó quimio radio adyuvante. Este fue el tipo de recurrencia más común. Y el sitio más común fue carcinomatosis peritoneal. La recurrencia a distancia también se presentó en una mayor proporción en el grupo de quimio-radioterapia a comparación del grupo quirúrgico, con 33% para el grupo de quimio-radioterapia y 18% para el grupo de cirugía. La toxicidad, se consideraron efectos mayores de toxicidad o toxicidad grado 3 en este estudio. Se encontró que leucopenia, náusea, vómito y diarrea eran lo más común. Las muertes relacionadas al tratamiento de quimio-radioterapia se registraron en 3 eventos. Un paciente falleció de fibrosis pulmonar, otro paciente tuvo un evento cardíaco no especificado y un paciente más falleció por sepsis secundario a una mielosupresión por efecto de la quimio-radioterapia. Como conclusiones de este estudio, podemos decir que agregar la quimio-radioterapia de forma adyuvante al tratamiento quirúrgico en pacientes con adenocarcinoma gástrico potencialmente curables mejora la supervivencia global, pero agregar radioterapia adyuvante no mejora la recurrencia a distancia, como lo vimos, ya que ese grupo tuvo un 33% de recurrencias a distancia a comparación del grupo quirúrgico. El tipo de recurrencia más frecuente, como vimos, fue la regional y el sitio donde más vamos a encontrar fue en forma de carcinomatosis, y esto es muy importante señalarlo, ya que es la principal crítica de este estudio fue que el 90% de los pacientes fueron sometidos a una resección ganglionar tipo D1 o D0 y solo un 10% fueron llevados a D2. En ese momento, como habíamos comentado, no había evidencia internacional y no era la recomendación una disección de 2. Por lo tanto, en este aspecto no hubo diferencia, pero podemos concluir que agregar quimio-radioterapia adyuvante al tratamiento quirúrgico en pacientes que no fueron llevados a una resección de tipo D2 va a mejorar la supervivencia de estos pacientes. Nuestro siguiente estudio es el estudio ARTIST. Este estudio fue a cargo del Dr. Seng Hong. Es un adscrito al Hospital Samsung, al Medical Center Samsung en Seúl. Él es profesor adjunto del Departamento de Hematología y Oncología en este instituto y cuenta con 452 publicaciones. Como antecedentes, sabemos los resultados que acabamos de comentar del Intergroup 0116, donde se demostró un beneficio de la QTRT a 5 años, 36 meses, pero el punto que abrió este estudio fue que el 90% de estos pacientes habían sido llevados a una resección de tipo D0 o D1. Por lo tanto, el objetivo del doctor Hun en esta ocasión fue demostrar la eficacia de la quimioterapia, radioterapia adyuvante en pacientes con cáncer gástrico con resección de intención curativa y disección extendida de ganglios D2, debido a que el mayor proporción de pacientes que se beneficiaron durante el Intergroup 0116 fueron aquellos que no tenían una disección D2. Es un estudio fase 3 prospectivo y comparativo, aleatorizado de intención a tratar. Su reclutamiento fue del 2004 al 2008 y se registraron 458 pacientes con una mediana de seguimiento de 7 años. Como criterios de inclusión eran adenocarcinoma gástrico, una resección R0, la disección ganglionar tenía que ser de 2, los pacientes podrían ser mayores de 18 años, el estado funcional de 0 a 1 según el ECOG,
tenían que tener una adecuada función orgánica, hematológica y renal, y los estadios permitidos era 1B a 4, con una AJCC del 2002 en su sexta edición, mientras que se excluían aquellos pacientes con neoplasias coexistentes o enfermedades sistémicas graves que impidieran la adecuada tolerancia del tratamiento. Pacientes 1A o 1B en su variante de T2N0 y aquellos pacientes que tenían márgenes positivos o una resección R1, R2 o disección ganglionar D1. Tampoco se incluían pacientes con metástasis. Esta es una comparativa nuevamente del TNM de la AJCC en su sexta edición, que corresponde al año 2002, contra la AJCC octava edición que utilizamos en la actualidad. Como podemos ver, también hubo ciertos cambios a lo largo del tiempo. Los objetivos: el objetivo primario fue supervivencia libre de enfermedad, el objetivo secundario fue supervivencia global, recurrencia y toxicidad. Las variables consideradas para analizar el beneficio de la supervivencia libre de enfermedad fue el tipo de cirugía, el estadio clínico, la clasificación de Lauren, el estado ganglionar, la edad y el sexo. Mientras que las variables consideradas para valorar el pronóstico de supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad fue la edad, el sexo, el ECOG, la clasificación de Lauren, la localización tumoral, el tipo de cirugía, el estado ganglionar, el estadio y las mutaciones de biomarcadores. Las intervenciones se aleatorizaron a dos grupos. El grupo de quimio-radioterapia con capecitabina y cisplatino. Se dieron 2 ciclos cada 3 semanas. La dosis de capecitabina fue de 1000 miligramos metro cuadrado 2 veces al día de 1 a 14 días, mientras que la dosis de cisplatino se administró en el día 1 a 60 miligramos metro cuadrado. Durante la radioterapia se disminuyó la dosis de capecitabina a 825 miligramos 2 veces al día y se dio de forma continua. Y al terminar este tratamiento se dieron 2 ciclos adicionales con una dosis de capecitabina de 1000 miligramos. Mientras que en el grupo de quimioterapia con capecitabina y cisplatino se utilizaron la dosis de 60 miligramos para cisplatino y de 1000 miligramos para capecitabina. De igual forma, 2 veces al día de 1 a 14 días. Se administraron 6 ciclos cada 3 semanas. En cuanto a la radioterapia, la dosis considerada fue de 25 grays a 25 fracciones durante 5 semanas de protracción. Los volúmenes incluidos en el tratamiento fue el lecho tumoral, el muñón duodenal, los ganglios regionales, margen de resección distal y proximal de 2 centímetros y no se incluyó un remanente gástrico. Los campos, se utilizaron campos opuestos anteriores y posteriores paralelos. En esta gráfica, en esta tabla podemos ver las principales características de nuestros pacientes de este estudio. Como podemos ver, también son pacientes con características bastante bien balanceadas. Hay una mediana de edad de 56, la mayoría de ellos eran hombres y tenían un ECOG adecuado, predominantemente de 1. La localización primaria del tumor fue más frecuente en el cuerpo, mientras que el estado patológico, la mayoría de los pacientes presentaban un estado 2 o un estado 3, un estadio 3. En la situación ganglionar, la mayoría de los pacientes se encontraba en N1, N2, mientras que la mediana de resección de ganglios fueron de 40. Se llegaron a resecar hasta 142 ganglios. El número de ganglios fue de la mediana de 3 positivos y la frecuencia de positividad de ganglios posterior a la cirugía fue de 0.083 la mediana y 0.084 para el grupo de quimio-radioterapia. En cuanto a la clasificación de Lauren, podemos ver que la mayoría de los pacientes fueron de tipo difuso y el segundo más común fue el tipo intestinal. El objetivo primario en cuanto a los resultados, la supervivencia libre de enfermedad, se encontraron 141 pacientes con recurrencia. El tiempo a la progresión para el grupo de quimioterapia fue de 9.7 meses, mientras que el tiempo a la progresión para el grupo de quimio-radioterapia fue de 7.2 meses. Esto nos da una mediana a la recurrencia de 8 meses,
con un riesgo de asociación de 0.740, con una P claramente no significativa, por lo tanto no hay diferencia en la supervivencia libre de enfermedad. En el objetivo secundario, la supervivencia global, para el grupo de quimioterapia a 5 años la supervivencia fue de 73%, mientras que para nuestro grupo de quimio-radioterapia fue a 5 años del 75%, nuevamente con un riesgo de asociación de 1.130, con una P claramente no significativa, lo cual confirma que no hay ninguna diferencia en estos dos tratamientos. El impacto de los biomarcadores en la supervivencia libre de enfermedad, podemos también observar que ninguno fue significativo. Y en cuanto a las recurrencias, la recurrencia locorregional sucedió en un 13% en pacientes con quimioterapia, mientras que en el grupo de quimio-radioterapia fue un 7%. La recurrencia locorregional se consideró cuando se presentó en la anastomosis, muñón duodenal, lecho tumoral o los ganglios que se encontraban dentro del campo de radiación. Estos resultados fueron significativos y a favor del grupo de quimio-radioterapia, que disminuye la recurrencia locorregional. La recurrencia a distancia en los pacientes en el grupo de quimioterapia fue de 27%, mientras que en el grupo de quimio-radioterapia fue del 24%. Los factores pronósticos se analizaron aquellos con impactos en modelos univariados. Factores que interactúan con el tratamiento fue la frecuencia de ganglionar y la clasificación de Lauren. El estadio patológico, supervivencia libre de enfermedad, tuvo un riesgo de asociación de 2.83 con una P significativa, y la supervivencia global un riesgo de asociación de 2.82 con una P igualmente significativa, aunque no hubo interacción entre el estado patológico y el tratamiento. Como pueden ver aquí, estos resultados sobre los factores pronósticos, específicamente para la clasificación de Lauren y el estado ganglionar, dieron pie a un nuevo modelo o a un análisis de subgrupo, donde se contó como un factor pronóstico. En el forest plot podemos ver que los pacientes que mayor beneficio obtuvieron de agregar radioterapia a la quimioterapia de forma adyuvante fueron aquellos con ganglios positivos o aquellos con tipo intestinal en la clasificación de Lauren. Estos resultados se habían publicado en el estudio que se realizó, el análisis de forma a 3 años, donde se encontraron 396 pacientes con enfermedad ganglionar positiva, donde el porcentaje de pacientes en el grupo de quimio-radioterapia fue del 76%, con una P claramente significativa. La supervivencia libre de enfermedad a 3 años para estos pacientes con tipo intestinal fue de 94% a favor del grupo de quimio-radioterapia. El autor nos comenta que es el primer estudio en valorar la adyuvancia de quimio-radioterapia en pacientes con un tipo de disección D2, que actualmente es la recomendación internacional. La quimioterapia con o sin radioterapia tiene desenlaces similares en cuanto a supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global, y es controvertido su uso para el uso de radioterapia para pacientes con una disección tipo 2. Esto abre una nueva línea de investigación para valorar el efecto de la quimio-radioterapia en pacientes con enfermedad ganglionar positiva o una disección menos de 2, que corresponderían un poco en este aspecto con el intergroup 0116, y se reporta que el 60% de los pacientes tienen un estadio 1B o 2, lo cual podría tener un efecto negativo en la supervivencia en pacientes del grupo de quimio-radioterapia, y el tipo intestinal de 60%, que bueno, es muy propenso a las recurrencias. Podemos concluir de este estudio que los pacientes con adenocarcinoma gástrico con una disección de 2 y enfermedad ganglionar negativa, el beneficio de agregar a la RT a la quimioterapia es limitado, por lo tanto es controversial. Pacientes con adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal y aquellos que tienen ganglios positivos, se podría valorar iniciar quimio-radioterapia
para tener un efecto positivo en la supervivencia libre de enfermedad, de acuerdo a los resultados del análisis a 3 años, donde se encontró una supervivencia de 94% para los pacientes con subtipo intestinal y una supervivencia libre de enfermedad del 76% para los que tienen ganglios positivos. Debemos de considerar para esto entonces la clasificación de Laurer en estado ganglionar al momento de valorar a los pacientes para ver si son candidatos a agregar radioterapia, y no existe ningún marcador molecular que haya demostrado ser factor pronóstico de predicción de respuesta al tratamiento en el tratamiento de esta enfermedad. Muchas gracias.